Estamos con los pioneros, con los padres de este huayno con arpa, ¿no? ¿Quién no lo conoce? A Lucio y Tomás Pacheco, grandes maestros de nuestra música andina, ¿no? ¿Qué tal, maestro? Un saludo para Full Ritmo. En forma especial, mi saludo cordial para toda la gente linda que sintoniza este programa y de esta manera concretizar pues nuestra música andina, porque el folclore para nosotros es como el pan de cada día, lo llevamos en el corazón. Igual manera para todos mis compañeros artistas pues que se encaminan en la música folclórica. ¿Qué, maestro? Muchas gracias para este programa. Quien les habla, su artista, su amigo Tomás Pacheco. Un saludo cordial para todos los televidentes que se encuentran así para el extranjero, hay muchos compatriotas, y también para todos los amigos de provincia que sintonizan este programa. Hace poco han estado en Argentina, porque este programa lo ve todo el mundo. He estado por allá 2 meses para que bastante compatriotas, bastante gente apurimeña, gente huancaína, de Aquia, de Chiquián, gente de Chiquián. Ahí está mi comadre Gloria Izquierdo del pueblo de Chiquián, de Aquia, y muchas amistades más, y compartida amistad con la gente cusqueña, puneña, más con la gente apurimeña y la gente huancaína. ¿Cuántos años tiene ya el dúo de Lucio y Tomás Pacheco? Tenemos en el camino 47 años de labor artística. Ininterrumpido. Ininterrumpidamente, y gracias nuevamente al público que realmente nos tiene esa acogida hasta ahora para las fiestas patronales. Y quiero decirle a todos, aprovechar esta ocasión que se me brinda, cualquier evento musical pueden marcar al 481-9072, 481-9072 para cualquier contrato. ¿Cuántas composiciones de ambos, no? Cada uno es compositor, ¿no? Bueno, acá mi hermano es el mayor, sí, autor y compositor de esa obra que ha batido récord pues en el año 2009, 2010, 2011. Qué linda flor. Pues, qué linda flor, sí. Y varios se atribuyeron incluso que eran autores, ¿no? Y usted es el verdadero autor. Cuénteme, maestro, esa experiencia. Hay un grupo de anahuelas, lo he visto en televisión, dice que es el autor Silverio Urbina. Silverio Urbina no es autor. Ni Pacari tampoco. No, ni Pacari. Pacari Trujillo también que lo tocó, ¿no? Un grupo ayacuchano se ha presentado en Michitay que también dice que son autores del tema. Son nuevos valores que no conocen la música. Yo conozco de tiempos remotos, de tiempo de la Lira Pausina, de Jaime Guardia, de Nelly Murguía, de Edio Montoya. Hemos trabajado con ellos muchas veces, de Picabro Lozana, el Grupo Karina. Hemos viajado en muchos sitios, los dos con mi hermano Lucho Pacheco. Y gracias por esta entrevista que me hacen aquí. Y quiero recomendar a todos los nuevos valores que no agarran la música, porque ellos agarran música de acá, de allá y salen autores. Así no es. No, se agarra la música y ponen otra letra. Otra letra. Claro, no deben claro, ¿no? Sí, de ser conchudos, hay que decir la verdad, no hay que ser conchudos. A usted le ha costado ese tema. Me ha costado. Es su creatividad, claro. Por ejemplo, Melienta lo compuse en las alturas de mi pueblo. Eso me quiero hacer. Con una flor silvestre, comparé con la hermosura de una dama. Y lo grabé en el año 90 con Lucio Pacheco. Y para qué, como viajamos a Cajamarca, Huamachuco, Trujillo, han agarrado los Pacares, agarró y Silverio Urbina y lo grabaron. Pero ya arreglaron la situación, ya se puso un poco más ritmo, pero para qué hago. Pero ya la gente sabe que de usted es el compositor. Claro, está inscrito en la DAI y todo. Está registrado en Indicopi, en Abadai. El que les habla, yo tengo 36 discos de larga duración. El último que hay lanzado es Flor de Rosa, donde hay 14 temas seleccionados que muy pocos les escucharán por medio de estas emisoras de nuestra querida patria. ¿Qué pasa? ¿Por qué las emisoras no transmiten, no difunden esta música tan bonita como la de ustedes? Es que no visitamos. No visitan. Es que hay que visitar, hay que compartir con los poderes sociales para que de esa manera pues los hermanos Pacheco nuevamente vuelven pues no, es que también hay varios programas que la gente joven en primer lugar debe leer las historias, debe ver las tradiciones de cada pueblo. Ejecutan en las emisoras, ¿no? Debe ver sus tradiciones, sus costumbres. Por ejemplo, el departamento de Ancas es el departamento que verdaderamente tiene su huayno, su chuscada, sus tradiciones, pero sin embargo no lo hacen, sino se inclinan al norte chico. Entonces yo creo que eso está un poquito desviado, pero o por lo menos ser más democrático, ¿no? Porque todo el Perú tiene sus costumbres, todo el Perú tiene sus músicas, Ayacucho, Puno, claro, de hecho, ¿no? Por lo menos respetar la costumbre.
Y medios del Estado, ¿han ido ustedes a un medio del Estado, por ejemplo, en este caso al Canal 7, que es el canal de todos los peruanos? Sí, hace muchos años tuvimos la oportunidad. Porque ahorita en el canal de todos los peruanos hay un programa que necesariamente deberían apoyar a nuestros artistas, ¿no? No han ido, no han molestado. Sí, pero vamos a ir. Claro, tienen todo el derecho porque son peruanos. Claro, por supuesto. Proyecciones, maestro, algunos proyectos. Bueno, en el proyecto tenemos siempre como de costumbre grabar nuevos temas. Acá mi hermano ha grabado un tema que es Nuevecito Flor de Rosa. Yo tengo otro temita que dice Chiquilla Inocente. Chiquilla Inocente. habrá que leer su contenido para que lo escuchen, ¿no? Y de esa manera pues dedicarnos más sobre, como yo le dije, el folclore es para nosotros como un alimento que lo llevamos en el corazón para todos ustedes. Y de esta manera quiero agradecer a todos ustedes, público que nos están viendo por internet, o sea, por medios de comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes. El que le habló, tu amigo Lucio Pacheco, el artista más feo de todos los tiempos. Muchas gracias, maestro. De igual manera, que les salude cordial, saludo cordial para todos los oyentes, todos los televidentes, para este programa, su amigo Tomás Pacheco, Tomasito Andino de cariño. Gracias, maestro, y que sean los éxitos. Hasta luego. Gracias.